No hay cabello que se resista al daño que causan los secadores, las planchas, tintes, las queratinas, etc. Para resolver eso y que el cabello luzca saludable y brillante, hay que ponerse en manos de expertos. Sin duda alguna, Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida y este tratamiento que ves en pantalla es el mejor para revitalizar el cabello y eso me consta. Compruébalo. Haz tu cita a través de la página web www.turred.com o llamando al teléfono 954-732-1485. Además, puedes adquirir online los maravillosos productos que Caloyero utiliza con sus clientes. Ah, otra cosa, Caloyero no solo nos atiende a nosotras, sino a los varones de la casa, de todas las edades. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando vía Skype desde Caracas con Antonio Sánchez García. Antonio, la validación de los partidos políticos, ¿es un error participar, retirarse o no participar, mejor dicho, sería como retirarse de la contienda? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, mira, en primer lugar hay que tener bien en claro que de lo que se trata es del contexto, la estrategia del régimen que persigue la oposición, que persigue el gobierno, que persigue Cuba, que finalmente es el deus ex machina que nos maneja a nosotros como si fuéramos sus títeres. Y lo que persiguen, y lo grave es que se consiguió o consiguieron el respaldo de Obama y de su santidad Francisco I, se persigue que Maduro llegue hasta el 2019. Esa es la clave. La clave es que el régimen quiere, bueno, en primer lugar, no solo llegar hasta el 2019, quiere implantar, entronizar en Venezuela un régimen totalitario como el cubano y no renuncia a pesar de que ya está en absoluta minoría, a pesar de que la situación económica es trágica, a pesar de que vivimos una crisis humanitaria y de que prácticamente hay unanimidad universal en repudiar al gobierno, este gobierno sigue en sus 13, y sus 13 es imponernos una tiranía a la cubana. Ese es el hecho. Muy grave fue, como lo acabo de decir, que a partir de marzo-abril del 2015 supimos todos que tanto el Vaticano como el Departamento de Estado jugaban a que en Venezuela no hubiera líos, no hubiera problemas, que la zona del Caribe y Centroamérica no sufrieran el embate que hubiera significado un levantamiento popular como el 23 de enero, y por lo tanto vino el consejo de impedir por todos los medios la rebelión popular que se ha estado fraguando en el corazón de un pueblo desesperado. Eso llevó a que en el 2014 corrieran todos los partidos de la MUD con el respaldo de todos los gobiernos deudores de la UNASUR y seguidores de la estrategia del Foro de Sao Paulo, se reunieran a conversar y liquidaran la salida, que pretendía otra cosa, por una razón muy sencilla, Patricia, porque el tiempo pesa, porque cada día que pasa se nos muere un niño de hambre, porque la gente no tiene que comer, porque la desesperación es mucho más urgente y, como muy bien decía Pablo de Tarso, hay que conseguir el reino de Dios, es decir, la paz y la felicidad en la tierra en el tiempo que urge, en el tiempo que resta, que es lo que ha planteado con enorme coraje, valentía y lucidez nuestra Iglesia Católica en su último exhorto pastoral, que yo considero que da en el clavo, cuando, distanciándose de los afanes dialoguistas de Francisco I, del nuncio apostólico, que por lo visto es muy feliz en los saraos del chavismo,
exigió no seguir con el diálogo y asumir con seriedad el desafío que nos plantea la historia a Venezuela. Entonces, el problema es que nos correspondía por ley, constitucionalmente, realizar un referéndum revocatorio, y se han burlado de nosotros mandándonos al demonio. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por una parte nos impiden el revocatorio, pero nos permiten que vayamos a rehabilitarnos. Esas contradicciones, ¿qué suponen? Suponen que el régimen no está dispuesto a obedecer el destino histórico que le espera, que tiene que darle cuentas a Raúl Castro y a la tiranía cubana de los 100.000 barriles de petróleo diarios y los millones de dólares para mantener en vida esa revolución absolutamente ineficiente. Y entonces viene ahora este truco, el truco de que, bueno, no nos dejaron votar por lo que necesitábamos, merecíamos y queríamos hacer, como era un referéndum revocatorio, y ahora nos pasan por las horcas caudinas de Tibisay y Lucena para que nos legitimemos. Yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿No fue que hubo un enorme escándalo en Venezuela cuando alguien de quien se supone no nació en Venezuela y tiene doble nacionalidad comprobada, era discutido en su calidad de presidente de la República? Ahora no solo se le reconoce, sino que van los partidos todos a confesarse, a declararse cristianos, a darse golpes de pecho. Yo entiendo el argumento de los espacios, pero no lo comparto. Porque ese argumentito inventado por Primero Justicia de que hay que defender los espacios es una falacia, porque ahí tenemos un espacio esencial, vital, primordial, el más importante en la organización del Estado venezolano, cual es la Asamblea Nacional, convertida en un estropajo. ¿Qué vale la Asamblea Nacional? Pero ahí tenemos ese espacio, conquistamos ese espacio, no hay que dejarles otros espacios. ¿Qué espacios? Entonces, hay ahí una teoría que es la de los espacios, hay la discusión. En el fondo, a Primero Justicia no le interesa en absoluto salir hoy de la dictadura, y como muy bien lo ha dicho Enrique Ochoa Antich en una carta abierta a María Corina Machado, él inclusive se ofende con María Corina, porque María Corina no quiere que Nicolás Maduro llegue hasta el 2019. O sea, entendamos, Patricia, yo ya he llegado a un punto en que veo con mucho dolor de qué manera la propia dirigencia, porque llamarlo liderazgo sería demasiado osado, la propia dirigencia encuentra los argumentos. No le vamos a dar en bandeja de plata. Oye, pero si no le queremos dar en bandeja de plata, hay por lo menos un 85% de venezolanos desesperados que si tuvieran delante un liderazgo auténtico, bragado, consciente, abierto a las grandes corrientes de la historia contemporánea, saldrían a sacar de encima la inmundicia que nos ofende. Ah, no, pero entonces entramos en que tú sabes, porque si no, y si sí. Finalmente, Nicolás Maduro, hijo de una colombiana, posiblemente nacido en Colombia, no solo seguirá en la presidencia, sino que será presidente por lo menos hasta el 2019, y de allí en adelante ya es otro problema, que no me venga absolutamente nadie a asegurar que una vez que gane la presidencia Julio Borges o Enrique Capriles o Freddy Guevara o quienes ustedes quieran, se resolvió el problema
todos fuimos felices, nos fuimos a la playa y comimos perdices, porque esa no es una certeza absoluta. Bueno, es un panorama terrible, un escenario dantesco, diría yo, porque si a eso tú le sumas la situación, es que cada día es más grave. Antonio, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya pactos para alargar esto, ¿no? Esta agonía? Porque estamos hablando de niños muriéndose de hambre, por cierto. Acabo de ver una imagen y, bueno, con la corredera para empezar el programa creo que no la tenemos montada. Pero bueno, unos niños en una escuela primaria, Antonio, pintando a Hugo Chávez. Entonces uno dice, ellos están haciendo su tarea bien hecha, ellos están adoctrinando, ellos están matando el hambre con unas bolsas CLAP que son el vehículo para manipular al ciudadano. Bueno, y del otro lado están contribuyendo a la entrega del país entero, Antonio. Entonces, ¿cuál es la salida a esto? No hay salida por la mutua. Eso es simplemente una engañifa que no hay que tolerar. Yo no la tolero. Está enfrentado en Venezuela desde el 4 de febrero una república democrática y liberal contra una embestida castrocomunista. Chávez se cuidó de disfrazarla, luego tuvo la fortuna de los precios del petróleo y fue metiendo su proyecto totalitario paso a paso, fue castrando a la oposición paso a paso, fue generando las condiciones para que un agente del G2 cubano terminara por tomar el poder cuando murió. Nunca sabremos cuándo, cómo y en qué condiciones. Mientras tanto, la oposición se chupa el dedo y dirán misa, lo que tú quieras, pero el esfuerzo más importante que se ha hecho en Venezuela y fue exitoso fue el del 11 de abril del 2002. Se sacó a Chávez del poder, pero claro, tuvo que aparecer un general golpista en la sombra a rescatarlo del pantano, una derecha absolutamente minusválida, carente de grandeza, no supo cómo controlar la situación y las Fuerzas Armadas terminaron entrando al regazo del castrismo. Desde entonces, por lo menos, Venezuela es una satrapía, es decir, es una gobernación al servicio de la tiranía cubana. Esos son hechos. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Ahora, Julio Borges no tiene la más mínima conciencia de lo que es el comunismo, no tiene la más mínima conciencia de lo que es el juego que tiene lugar a nivel global entre fuerzas que se resisten, como las del Estado Islámico, por cierto, aliadas de manera muy seria, profunda y profesional con Tarek El Aissami y con el gobierno venezolano, pero sigue en América Latina, por lo menos, también en España, como lo demuestra Podemos, y en Grecia y en otros lugares, sigue el embate y el empuje de lo que queda de comunismo adecuado a las circunstancias actuales. Ya vamos a ver cómo en Chile se crean graves problemas con el gobierno de Michelle Bachelet y el intento de incorporar a los comunistas también al próximo periodo electoral si llegaran a ganar las elecciones presidenciales. Es decir, hay una lucha a nivel global. En el caso de Venezuela es trágica porque entienden la envergadura de esa lucha, tal vez las personas que tengo los dedos que tengo en esta mano. En primer lugar, María Corina Machado, que sabe perfectamente
el envite entre liberalismo y castrocomunismo en el que estamos inmersos. Lo saben todos los miembros del régimen. No sé hasta dónde el Estado Mayor, pero si no lo sabe, le saca un tremendo provecho, y no quiero tocar ese tema, que es el más ominoso, ofensivo y humillante de nuestros temas, el papel de las Fuerzas Armadas. Y entonces, en esto estamos. ¿Qué quieres que te diga? Conciencia de lo que realmente pasa en el país a nivel estratégico, no la tiene desde luego Henry Ramos Alup, desde luego que no la tiene Henry Falcón, ni mucho menos Manuel Rosales. ¿Quiénes la tienen? Y ahí yo tengo una profunda angustia, porque quisiera que la tuvieran Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina, que han sido los más consecuentes, combativos y decentes combatientes venezolanos. Definitivamente. Esto, que es lo esencial, de pronto se medio estropajea y se confunde con estas jugarretas demoníacas de la Tibisay Lucena, de Nicolás Maduro y sobre todo del aparato de dominación cubano. Claro. Porque aquí están los ingenieros de la dominación política, de la tiranía, decidiendo lo que somos y no somos, hacemos y no hacemos. Entonces, para mí es totalmente intrascendente lo que está pasando en este momento y lo que va a seguir pasando mientras no emerja realmente la decisión colectiva, popular, brotada de lo más profundo de nuestro pueblo, de desalojar a este régimen. Todo lo demás es palabrería. Así es, bueno, vamos a tener que conversar más a menudo, Antonio, y esto tan duro que hemos conversado, tan difícil de digerir. Ahí tenemos en pantalla la imagen de los niños pintando en una plantilla el rostro de Hugo Chávez. Por cierto, Antonio, que ayer te lo recomiendo, comencé a ver El Comandante, la serie de Sony, la estoy viendo por los caminos verdes porque todavía aquí en Miami no la transmiten, y de verdad los hechos que muestran ahí están apegados a la realidad con bastante precisión. Recomiendo verla, ¿no? Porque al principio es como, parece que fuera una alabanza al comandante, pero poco a poco se va viendo cómo se torcieron sus caminos. Vamos a hablar de cosas como más placenteras, y es que Soledad Bravo se va a presentar este fin de semana, el domingo creo, ¿no? En Nueva York. Antonio. Bueno, mira, sí, a mí me resulta verdaderamente mucho más placentero contarte que pasado mañana viajamos a Nueva York. El domingo Soledad se presenta en una sala muy bella de Park Avenue con la 38, que se llama Scandinavia House, la Casa de Escandinavia, para acompañada de un grupo de músicos venezolanos extraordinarios, entre ellos un pianista cubano-venezolano de gran jerarquía que se llama César Orozco, flauta, percusión, mandolina, guitarras. Habrá la clásica exposición del gran canto latinoamericano de Soledad, con temas muy emblemáticos, pero también, por supuesto, el corazón de Venezuela, claro, en esos temas maravillosos que todos conocemos, el pajarillo verde, el polo margariteño, la catira, en fin, y que están todos invitados, digamos, todos los que están en Nueva York, pues siéntanse gratamente invitados a este concierto, que será además un motivo de reencuentro de lo que llaman la ausencia de nuestra patria, ¿no? De manera que a mí me encantaría que tú fueras, pero no puedo ver manera de llevarte. De verdad que me provoca agarrar un avión el mismo domingo solo para ir a ver a Soledad. Qué envidia tengo de que no sea en Miami. ¿A qué hora es el domingo? Bueno, eso es a las 6:30 de la tarde. Pero además, mira, a mí me sorprendió mucho. El 7 de diciembre, Soledad fue invitada por
Beatrice Rangel, nuestra querida amiga, y por Adriana Meneses, hija de Sofía, a la presentación del libro que escribió Diego Arroyo Gil, Señora Inver, un gran libro, un gran relato de memorias, y lo presentamos en el Miami-Dade College con el auspicio del Diario de las Américas, y Soledad pudo participar allí junto a Carlos Alberto Montaner, Boris Izaguirre, el mismo Diego Arroyo, en fin, en un evento muy hermoso, muy exitoso, en el que Soledad le cantó a Sofía las canciones que Sofía más amaba, junto con Carlos, en su programa Buenos Días. Sí. De manera que fue para Soledad y para mí también un motivo especialísimo para despedirnos en vida de esa maravillosa mujer, de ese ejemplo de venezolanidad, de esa grandiosa ejecutiva y dueña de una sensibilidad artística excepcional. Allí quedamos comprometidos a volver a Miami. De manera que este esfuerzo que estamos haciendo en Nueva York lo queremos hacer no solo en Miami, porque nos llaman de Houston, de Chicago, claro, nos llaman de Washington, nos llaman de todas partes. Vamos a hacer una gira en los próximos meses, seguramente, hacia la segunda mitad del año, con Soledad y su grupo, llevándole a los venezolanos la miel y la hojuela de Venezuela, que es el espíritu de sus canciones. Qué bello, Antonio. Me encantó tenerte aquí en el programa abriendo esta semana y que sea todo para la buena suerte. Gracias, gracias por estar conmigo el día de hoy. Bueno, mira, contigo cuando quieras, te conozco además, voy a usar un término muy nuestro que espero que no ofenda a la audiencia. Ajá. Te conozco de carajita, bella, impulsiva, creativa, peleona, y necesitamos muchas mujeres como tú. Gracias. Y quiero eso mismo, aprovechar la circunstancia para mandarle un abrazo a Lilian Tintori, a Mitzi Capriles y a esas maravillosas mujeres que no se mueven del lado de sus maridos presos. De manera que a luchar por nuestra libertad y dejemos que los partidos se cuezan en su propia salsa. Así es, me encantó esa última frase. Gracias, Antonio, y vamos a vernos por aquí con más frecuencia. Gracias, Antonio Sánchez García. Voy a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con el colega Rafael Garrido. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.